Hola, 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 hola familia. Te doy la bienvenida una vez más a Tú, Quitopolis. Empezamos. 30 datos curiosos que no sabías de Ecuador. Si Ecuador está en tu lista de países por conocer, estás en el lugar correcto. Sigue viendo este video de 30 datos divertidos que te harán querer subir al primer avión y recorrer este hermoso país. Este canal es 100% ecuatoriano. Mi primer video. Número 1. El Ecuador es el país con mayor cantidad de especies de orquídeas en el mundo. Existen 4.250 orquídeas y 1.301 son endémicas del país. Número 2. El Ecuador se ubica en la lista de países con la mayor cantidad de volcanes en el planeta. Se han registrado 98 volcanes activos e inactivos en todo el país. De estos volcanes, 31 están potencialmente activos y en erupción, incluyendo los volcanes de las Islas Galápagos. Número 3. Cuando Humboldt subió por primera vez al volcán Chimborazo, pensó haber llegado al punto más alto de la Tierra. A pesar que el Chimborazo tiene una altura de 6.268 metros sobre el nivel del mar, no es el punto más alto de la Tierra, medido desde el suelo. Estudios han comprobado si es el punto más alto medio desde el centro de la Tierra. Número 4. El tren más difícil del mundo se encuentra en el Ecuador. El ferrocarril comenzó a construirse en 1861 con el gobierno de Gabriel García Moreno y fue culminado por Eloy Alfaro en 1908. Durante la construcción del tren, murieron varias personas, debido a la compleja geografía del sector, constantes derrumbes, explosiones con dinamita y la transmisión de distintas enfermedades. Esta obra maestra de la ingeniería ferroviaria logró ser completada gracias a los hermanos Hermann, cuya estrategia en zigzag ayudó al tren trepar la montaña que hoy conocemos como la Nariz del Diablo. Número 5. El 97% del territorio de las Islas Galápagos forman parte del sistema de parques nacionales del Ecuador. El archipiélago de Galápagos es quizás uno de los lugares más biodiversos de la Tierra. Número 6. La reserva faunística Yasuní alberga casi el 10% de todas las especies del planeta. El Yasuní se encuentra en el corazón del Amazonas, rodeado de ríos y llanuras, y cubre 9.820 kilómetros cuadrados o 3.792 millas cuadradas. Número 7. Quito es la capital más alta del mundo. Se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Aunque La Paz, en Bolivia, es la ciudad más alta, La Paz no es la capital del país, sino Sucre. Y Sucre está a 2.810 metros sobre el nivel del mar, dejando a Quito en el puesto número 1. Número 8. El ecosistema del páramo andino almacena carbono orgánico en el suelo y también abastece y regula el agua. Estas funciones ecológicas proporcionan la irrigación de cultivo, procesos industriales y la generación de energía para consumo doméstico. Sin estos ecosistemas, la supervivencia de millones de habitantes estaría en riesgo. Número 9. El nombre del volcán Sangay viene del término indígena Samkai, que significa espantar. Además de tener un cráter en forma de semicono perfecto, su ubicación remota y el nivel de actividad del Sangay lo han hecho protagonistas de varias leyendas ecuatorianas. Número 10. El árbol del polilepis, también conocido como árbol de papel, puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. Además, su corteza posee propiedades medicinales que curan enfermedades respiratorias y renales. Número 11. Cacao. Estudios recientes demostraron que el punto de origen del cacao se dio en la alta Amazonía ecuatoriana, hace más de 5.000 años. La cultura del cacao en el Ecuador es antigua. El conocimiento y la utilización de este dio mucho antes de la colonización. Número 12. En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas. Todas ellas se encuentran esparcidas por las 3 regiones del país. Número 13. En el Ecuador existen 11 parques nacionales y 51 áreas protegidas.
Número 14. La iglesia de San Francisco de Quito posee más de 3.500 piezas artísticas de la época colonial. También tiene una extraordinaria biblioteca franciscana, con grandes riquezas culturales y una amplia variedad de manifestaciones artísticas representativas de la escuela quiteña. Número 15. El nombre real del Pailón del Diablo es Cascada de Río Verde. El nombre popular, Pailón del Diablo, fue inspirado en la forma de la roca que se encuentra al fondo de la cascada, ya que asemeja al rostro de un diablo. Número 16. La Guaragua significa lugar pintoresco o hermoso en quichua. Seguramente reconoces el nombre del barrio La Guaragua, que aparece en la famosa canción El Chuya Quiteño, haciendo homenaje a uno de los barrios más queridos de Quito. Esta calle, que ahora lleva el nombre de Galápagos, era frecuentado por ilustres artistas y políticos de los años 90. Número 17. La feria artesanal más famosa de Sudamérica se encuentra en Otavalo, Ecuador. La Feria de Otavalo es mundialmente reconocida y visitada por varios turistas, tanto nacionales como internacionales. Dos cosas fundamentales vuelven atractiva a esta feria: su excepcional oferta y su amplia variedad de productos que, a pesar del tiempo, perseveran en la cultura otavaleña. Número 18. El nombre del volcán Cayambe significa montaña del sol en lengua caranqui. El volcán Cayambe, ubicado en la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos, es el tercer volcán más alto del Ecuador. Mide 5.790 metros sobre el nivel del mar. Número 19. Los colibríes son la única especie de ave que puede volar hacia atrás. Los colibríes, o quindes en quichua, son las aves más pequeñas del mundo. En el Ecuador se han descubierto 136 especies, que representan el 40% de todas las especies del mundo. Número 20. El cóndor hembra pone huevos cada 18 meses. Con un ciclo reproductivo lento y varias amenazas humanas, el cóndor andino, ave emblemática del Ecuador, actualmente se encuentra en peligro de extinción. Número 21. El café lojano tiene un atributo inigualable en todo el mundo, debido al suelo en el que crece. Número 22. Las tortugas marinas tienen ese color verdoso debido a su dieta basada en algas. Durante el mes de enero, puedes avistar tortugas marinas en las Islas Galápagos, quienes se acercan a las playas del archipiélago para anidar. Número 23. Las aves curvivíes cometen suicidio colectivo en la laguna de Osogoche. Este fenómeno se repite cada septiembre y es un sacrificio de las aves, que se sienten atraídas por el brillo que irradia el agua de la laguna Osogoche. Una teoría dice que en este fenómeno se debe al cansancio que han acumulado las aves durante su viaje migratorio, ya que las debilita y al acercarse al agua pueden caer dentro de la laguna, resultando en su muerte. Número 24. Las mantarrayas gigantes viajan largas distancias para aparearse en aguas ecuatorianas. Por lo general, este evento ocurre desde julio hasta principios de octubre en las Islas Galápagos y en las Islas de La Plata. Número 25. La laguna de la Mica vierte más de 7.000 litros de agua vital a la ciudad de Quito. La laguna de Mica está ubicada en la cordillera oriental del Ecuador, entre las provincias de Pichincha y Napo. Además de ser un lugar hermoso de apreciar, es una fuente importante de agua fresca para la ciudad. Número 26. El 98% de la guayusa del mundo se encuentra en el Ecuador. La infusión de guayusa ha sido consumida como bebida energizante y antioxidante desde hace más de 1000 años por los indígenas de Ecuador. Número 27. La Virgen del Panecillo o Virgen de Quito es la única virgen del mundo con alas de ángel. Esta estatua de 41 metros de altura fue diseñada por el artista Bernardo de Legarda. Dicha obra fue inspirada en el capítulo 12 de Apocalipsis. Número 28. La iguana marina de Galápagos es una de las pocas especies de reptiles en el mundo que ha logrado adaptarse a la vida debajo del agua. La laguna marina de Galápagos es capaz de sumergirse hasta 30 pies bajo el mar para buscar alimento y tiene una gran habilidad para nadar y moverse en el agua. Número 29. En la Reserva de Biosfera del Choco Andino existen alrededor de 300 especies de árboles diferentes. El Valle del Choco alberga 12 tipos de bosques y cada hectárea de bosque es capaz de
absorber hasta 250 toneladas de carbón, renovando el aire que respiramos. Número 30. Los frailejones del páramo pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura. Los frailejones del páramo andino son especies vegetales endémicas de la región, que crecen en altitudes de aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si te gustó el video, por favor déjanos un like. De los 30 datos curiosos, ¿cuáles fueron tus 5 datos favoritos? Déjanos saber abajo en la cajita de comentarios tu respuesta. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita chin chin para recibir más notificaciones mías. Comparte este video con más amigos tuyos para crecer como familia. Tuquitópolis te lo agradecerá. ¿Te puedo pedir un último favor? Puedes cerrar tus ojitos y recibe con cariño mi super mega abrazo. Recuerda que en estos momentos no estás solos y yo estoy contigo. Hasta la vuelta, señores. Muchísimas gracias por todo. Espero les haya gustado. Bye.